Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. Misterio de fe. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, y les saludo y doy gracias a Dios por este día que nos permite compartir nuevamente con ustedes la aventura del amor de Dios a través de la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en este capítulo tercero, gracias, en este capítulo tercero que estamos leyendo y nos hemos ido en este capítulo tercero hemos leído la respuesta del hombre a Dios. Artículo 1, la obediencia de la fe. Luego, yo sé en quién tengo puesta mi fe y las características de la fe, que es en la que estamos. Y hemos leído el 163, 164 de la fe, comienzo de la vida eterna. Voy a leerles, ya hemos leído estos dos números como repaso para luego continuar con el número 165. ¿Qué nos dice? La fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica, fin de nuestro caminar aquí abajo. Entonces veremos a Dios cara a cara, tal cual es. La fe es pues ya el comienzo de la vida eterna. Mientras que ahora contemplamos las bendiciones de la fe como el reflejo en un espejo, es como si poseyéramos ya las cosas maravillosas que de nuestra fe nos asegura que gozaremos un día. Decíamos, el ya, pero todavía no. El ya, el reino de Dios, aquí, pero no completamente, no en plenitud. Número 164. Ahora, sin embargo, caminamos en la fe y no en la visión. O sea, no es tan oscuro, sino con mayor claridad. Y conocemos a Dios como en un espejo, de una manera confusa, imperfecta. Ahí sí todavía es imperfecto. Luminosa por aquel en quien cree. La fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. Porque tendríamos que descubrir que la fe, pues es que nos ilumina para poder caminar en medio de la oscuridad. La fe puede ser puesta a prueba. ¿Sí? ¿A qué se traduce? ¿A quién voy a obedecer? ¿A quién voy a seguir? Esa es la prueba de la fe. ¿A quién voy a obedecer al final de cuentas? El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Sí, o sea, nos asegura la fe, la vida eterna, la plenitud, pero hay que renunciar a todo. Y el mundo nos dice, no, tú tienes que tenerlo todo para ser feliz. Tienes que tenerlo y desearlo todo y poseerlo todo. Dice: las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte parecen contradecir la buena nueva. Pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación. Que es, aparte del placer y aparte de todo lo que te jala el mundo, la carne y el demonio, pues vienen las consecuencias. Es como cuando culpas a alguien de algo y pues tú no tienes la culpa. ¿Qué es lo que sucede? Pues yo no sé qué fue lo que pasó, pero yo estaba esperando, yo estaba haciendo las cosas bien y resulta ser que pues termino en una injusticia. Oye, pues si yo le estoy sirviendo a Dios, si yo estoy trabajando para Dios, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué las personas me lastiman? ¿Por qué Dios permite esto? Y ahí es donde viene la prueba de la fe. Seguir obedeciendo a Dios y hacer lo que Él me pide y enfrentar el dolor, enfrentar la injusticia, enfrentar el sufrimiento, el mal y la misma muerte. Esa es la prueba. Y la prueba, pues obviamente, desgraciadamente, muchos de nosotros vamos padeciendo todos estos efectos, todos estos problemas, todas estas realidades que llegan a afectar, que llegan a dañar, que llegan a cuestionar y hacernos dudar sobre nuestra fe, sobre la certeza, la seguridad
de nuestra fe. Y esto es lo último que habíamos visto, el número 164. Vamos al número 165 del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice lo siguiente: entonces es cuando debemos volvernos hacia los testigos de la fe. Abraham, que creyó esperando contra toda esperanza. Romanos 4:18. La Virgen María, que en la peregrinación de la fe, Lumen Gentium, llegó hasta la noche de la fe, que nos refiere Juan Pablo II, participando en el sufrimiento de su Hijo y en la noche de su sepulcro. Y tantos otros testigos de la fe. También nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. El que inicia y consuma la fe. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea aquí? Nos plantea algo muy interesante. Vamos a ver, el planteamiento dice: cuando nosotros estamos confundidos, cuando nosotros estamos en medio de esa oscuridad, el mal, la injusticia, el sufrimiento, la muerte de un ser querido, tenemos que voltear hacia alguien que haya pasado por lo mismo y se haya mantenido firme. Y aquí, pues obviamente nos ponen dos personajes. Un emblemático personaje del Antiguo Testamento es Abraham, que esperando contra toda esperanza. O sea, ¿qué puede esperar un hombre ya grande? ¿Qué puede esperar un hombre ya anciano? Pues él contra toda esperanza humana. Una esperanza humana es decir, ya no puedo. Una esperanza humana dice, pues ya no, toda mi vida he sido estéril, mi esposa ha sido estéril, pues yo no puedo esperar ya nada. Contra toda esperanza esperó. O sea, la esperanza humana y la esperanza divina. Y sobre todo, el modelo de fe, el modelo de mujer cristiana, el modelo de católica, el modelo de todo, es nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que dice: la Virgen María, que en la peregrinación de la fe llegó hasta la noche de la fe. En estos documentos de la Lumen Gentium y Juan Pablo II, en el documento en la encíclica que sacó sobre la Virgen María, nos habla precisamente de cómo María va a enfrentar este proceso desde su fe. Una fe que le lleva a obedecer aún viendo las consecuencias, que es el sufrimiento, el dolor, la muerte de su propio hijo. Participando, o sea, no solamente su hijo va a sufrir, sino que ella participa. O sea, no se va, no sale huyendo y no trata de evitarle el dolor o el sufrimiento a su hijo, sino que participa de ese dolor, participando en el sufrimiento de su hijo y en la noche de su sepulcro. Momento del Viernes Santo, en la noche, con la muerte de su hijo y el sepulcro de su hijo, ella participa. Y pudiéramos hablar de muchos otros testigos que hay a través de la fe. Tenemos, por ejemplo, nos manda a Hebreos 12, 1 al 2. Vamos rápidamente a buscar la carta a los Hebreos. Dice así, Hebreos 12, 1, 2. Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con constancia la carrera que se nos propone. Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual, por el gozo que se le proponía, soportó la cruz, sin miedo a la ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Fijaos en aquel que soportó tal contradicción de parte de los pecadores, para que no desfallezcáis faltos de ánimo. No habéis resistido todavía hasta llegar a la sangre en vuestra lucha contra el pecado. O sea, tenemos que prepararnos, si es necesario, a resistir al pecado hasta con la sangre, hasta con el sufrimiento intenso y en la misma muerte. Y es precisamente lo que nos presenta. ¿Por qué en este ámbito de fe?
¿por qué fueron capaces de responder de esa manera? Porque ya vivir la fe era el inicio de una vida diferente, era el inicio de la vida eterna. El que aprende a tener fe empieza a experimentar aquí y ahora la vida eterna. Y esto lo lleva o los lleva precisamente a ser capaces de poder mantenerse perseverante, ¿sí? En el capítulo 11 nos habla, todo el capítulo 11 de las cartas a los hebreos, de modelos en la fe, en la historia sagrada, ¿sí? Todos los que fueron modelos. Y ya en el capítulo 12, en el inicio, nos presenta a Jesucristo. Si tuvimos todos estos testigos, pues más cuanto a nuestro Señor Jesucristo, que dice, fijos los ojos en Jesús, que inicia y consuma la fe. O sea, Él es el inicio y Él es el que lleva a cabo la consumación de la fe, la obediencia hasta el último, hasta la muerte, y una muerte de cruz. ¿Dónde termina la fe? Cuando te mueres. La fe y la esperanza ya no son necesarias después de la muerte. La caridad siempre será ahí, pero la fe y la esperanza es en el tiempo en que estamos aquí en la tierra. Y esto pues nos hace mantenernos firmes. Pero ¿por qué mucha gente termina toda alejada o desesperada? Porque no ha experimentado la fe. Aunque es un don de Dios, nosotros no hemos aprendido a desarrollar nuestra fe, porque es una responsabilidad también de nosotros, desde la escucha y la obediencia a la palabra de Dios. Muy bien, esto es lo que nos refiere entonces. Él es el que inicia y consuma la fe, el cual por el gozo que se le proponía, soportó la cruz. Por eso la fe nos propone algo, y por esta propuesta, por esto lo que yo estoy esperando, soy capaz de soportarlo todo. El deportista, y lo va a referir San Pablo, que recibe una corona que se marchita, y por esa corona son capaces de privarse de muchas cosas para poder alcanzar el éxito. Las personas que tienen una carrera se privaron de varias cosas porque esperaban recibir su título y lo que esto conllevaba. Y así, si esto es temporal, y hay personas que sí logran en ese sentido poder hacer este sacrificio, esta renuncia, pues cuanto más el que tiene la fe, o los que tenemos esta fe. Por eso dice, soportó la cruz sin miedo a la ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Fijaos en aquel que soportó la contradicción, ¿sí? De parte de los pecadores. O sea, por una parte lo siguen y por otra parte lo crucifican, ¿sí? ¿Para qué nos fijamos en esto? Para no desfallecer, porque cuando nosotros nos enfrentamos a vivir en la fe, pues nos vamos a enfrentar a las contradicciones. O sea, todo aquello de aquel o de aquellos o de aquello que no está en la obediencia a Dios, que no está en el plan de la salvación, que no busca la salvación de las almas. No habéis resistido todavía hasta llegar a la sangre de vuestra lucha contra el pecado. Muy bien, esto sería el número 165 del Catecismo de la Iglesia Católica, y con esto terminamos el artículo primero, que es sobre, creo, la obediencia de la fe. Ahora vámonos al artículo 2. Creemos, ¿sí? Y es precisamente lo que nos presenta. Vamos a ver el número 166. Número 166. ¿Qué nos dice? La fe es un acto personal. La respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro y debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús, a los hombres, nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón
en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de otros. Vamos a ver qué es lo que nos refiere este número en el número 166. Dice, la fe es un acto personal. ¿Qué quiere decir? Que no se puede obligar ni se puede manejar en bola. Es una respuesta personal que es un don de Dios a cada uno en forma individual. Y cuando los papás, a los jóvenes, a los adultos, quieren obligarlos, no se puede porque es personal. Claro, si de niños no se los inculcamos, pues nos queda orar por ellos. Y si sí se lo inculcamos, tener la esperanza de que esa semillita tarde o temprano va a dar fruto y ese hijo o esos hijos retomarán esa fe. Pero no es algo en donde se da como masa, vamos a darles a todos, no, es individual, a cada uno por su nombre, algo que estoy procurando hacer y me gusta, nada más que estoy ejercitando mi memoria. Cuando doy la comunión, a cada persona le digo su nombre. Como no conozco a todos, les pregunto cuál es tu nombre, porque quiero que sepan que es personal esa relación con Dios. No eres una bola, no eres alguien más dentro de la bola, eres el individuo con tu nombre, que Dios te está llamando y te está dando la comunión. Bueno, la fe es personal, por eso la recibimos en el bautizo y la recibimos cuando recibimos el nombre. O sea, se nos da la gracia del bautizo y se nos da un nombre. Daniela, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estás recibiendo personalmente, no se hace bautizos todos al mismo tiempo, vamos a meternos todos a la piscina, no, se hace en forma individual. Aunque haya bautizos colectivos, sí, se hace toda la ceremonia con muchos niños, pero a la hora del bautizo es personal. No es, a ver, todos vamos a meterlos, imaginen que tuviéramos una alberquita o una pila bautismal muy grandota, bueno, ahora de la hora todos se meten al mismo tiempo. No, es personal. Cuando me tocó ir a Tierra Santa, de paseo en el 2011, llegamos al río Jordán y renové las promesas de bautizo de los que iban conmigo. Iban pasando uno por uno y los metí al Jordán, uno por uno, porque es personal. La respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Y si recordamos los capítulos de esta primera sección, de esta primera parte de la profesión de fe, el primer capítulo es el hombre es capaz de Dios, cómo el hombre trata de encontrarse con Dios, cómo el hombre busca a esa divinidad. Es el esfuerzo del hombre por entender, comprender la trascendencia, lo divino, aquello. Segundo capítulo, Dios sale al encuentro del hombre, es lo que le conocemos como la revelación. Dios sale al encuentro del hombre. Y en este salir al encuentro lo hace a través de dos elementos. La revelación lo hace a través de la Biblia y a través de la tradición, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. Y el capítulo 3, pues ok, Él se revela. ¿Y qué tengo que hacer yo? Pues dar una respuesta. Es como cuando alguien te llama, oye, esto, mandé, ¿qué pasó? Ah, sí, aquí estoy. O no me interesa, estoy dando una respuesta. Bueno, cuando Dios se revela, el hombre responde, ya sea que responda con fe o sin fe, no le interese o le interese, pero hay una respuesta. La respuesta de la cual hablamos aquí en el Catecismo, en el capítulo 3, es la respuesta del hombre a Dios, y es la fe. Creo. Y es lo que estábamos, la obediencia de la fe, creo, y ahorita estamos creemos. En la primera es individual, pero aquí vamos a abarcar ya que no es un acto individual, sino que es un acto colectivo. En forma personal me uno a todos los que también han dado una respuesta a la revelación. Y entonces es como las ruedas de la bicicleta, en donde vamos a encontrar los rines, los rayos que le llaman. Cada uno es individual, pero todos llegan a centrarse, a unirse en el centro,
con, ¿cómo se llama? Con los otros, y el centro es Cristo. Por eso dice, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. En la llanta de bicicleta no es un solo rayo, o sea, una sola varilla, son todas las varillas que hacen posible este caminar. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo como nadie puede vivir solo. Por eso es tan necesaria la eclesia, o sea, la comunidad, la asamblea. Y la eclesia o la comunidad más pequeña, el núcleo básico para vivir la fe, es la familia. Si no hay familias, no podremos vivir en forma saludable nuestra fe. Nadie puede vivir solo, como nadie puede vivir su fe solo. Hubo un tiempo en la historia de la iglesia que hubo personas que quisieron vivir solo su fe, los ermitaños, ¿sí? Y pues fue el inicio, los primeros pasos de la vida consagrada. Después se dieron cuenta que, ok, puedo vivir, pero necesito una comunidad, y empezaron las comunidades monacales, ¿sí? Donde se reunían, tenían momentos comunitarios porque tienen que vivir su fe, aunque tenían sus momentos individuales para poder dar respuesta a Dios a través de la oración, la meditación, o como San Benito decía, ora et labora, orando y trabajando, pero en comunidad, y teniendo sus momentos pues individuales, personales. Pero es importante entender esto. Nosotros necesitamos de una comunidad, y en la iglesia, en las parroquias, hay movimientos o grupos para hacer comunidad, ¿sí? Tenemos los movimientos, tenemos los grupos parroquiales que quieren dar respuesta a esta necesidad de poder vivir la fe en comunidades. A veces las personas pues descubren a Dios ya grandes, o ya con todo un proceso de una familia, y quieren vivir su fe, pero en la familia no hay respuesta. No hay una respuesta por parte del cónyuge, no hay una respuesta por parte de los hijos, y pues a veces las personas encuentran esa comunidad en la iglesia. Pero yo siempre hago la alusión que no podemos descuidar la familia. Es que me siento a gusto, sí, pero tu apostolado es tu familia, aliméntate de tu comunidad, pero sin descuidar, o sea, de tu grupo parroquial, de tu movimiento, pero sin descuidar tu familia. Porque lo que te alimentas de acá lo tienes que aplicar acá, y no quiere decir que tu familia a lo mejor vayan a estar de acuerdo con lo que quieras compartir, pero tu paz, tu amor, tu servicio, tu paciencia, tu tolerancia, tu humildad, pueden ser una semilla para que tu familia se vaya transformando. Pero tienes que ser paciente, constante, muy humilde, y sobre todo, la comunidad de base es tu parroquia. Si no estás en un movimiento, si no estás en un grupo, pero estás en tu parroquia, y en tu parroquia el participar en la Santa Misa, participar en los momentos comunitarios de tu parroquia, fiestas patronales, pero no tanto por la pachanga, sino por el santo, los momentos donde el sacerdote está confesando, que está celebrando la misa, que hay algunas pláticas, clases, o sea, que te alimenten para que tú puedas. Ahora, muchos me van a decir, padre, pero es que en mi casa no puedo porque mi esposo no me deja. Bueno, pues ahora tenemos una gran bendición. ¿Cómo se llama? Que es a través de todo lo que es los medios. Bendito sea Dios, ahora yo veo a muchos sacerdotes que tienen su página de Face o su blog, y sacan sus videos. Pues oye, tanta enseñanza que podemos sacar de estos sacerdotes, hombres santos, que pues se dan a la tarea de evangelizar a través de los medios, en sus páginas, blogs, YouTube y todo esto. Entonces hay muchas formas en las cuales, ok, no puedo ir a la parroquia porque mi marido, mi hija o mi trabajo no lo permite, pero puedo darme la tarea de crecer en la fe a través de. Y bueno, pues tenemos momentos de oración a través de los medios, por ejemplo con Padre Rayito, con Madre Eli, y pues repito, hay muchos programas donde sacerdotes comparten su fe, comparten su conocimiento, comparten su vida de santidad. Hay sacerdotes santos
para que tú puedas participar en comunidad, aunque sea virtual, pero en comunidad, tu fe y crecer. Por eso dice, nadie se ha dado la fe a sí mismo. Yo tengo fe porque yo quiero creer. No, esto es un don. Es porque Dios tuvo la iniciativa, Él se reveló. Si tú estás creyendo es por respuesta a lo que has descubierto de Dios. No es solamente porque tú, pues yo voy a creer en Dios, pero sin conocer nada de Dios, pues no se puede. No hay una respuesta ahí verdadera. Por eso dice, nadie se ha dado la fe a sí mismo como nadie se ha dado la vida a sí mismo. Yo existo porque yo decidí existir y aparecí o fui, aparecí en el vientre de mi madre porque yo quise existir. Pues no, tampoco la fe es algo que nos podemos dar a nosotros mismos, sino que es un don. El creyente ha recibido la fe de otro. Y ahí es donde, aunque viene de Dios, es a través de las personas, es a través de tu padre, de tu madre, de tus padrinos, que son los primeros que deberían de enseñarme, mis padres y mis padrinos, esa fe. Por eso es tan importante. Luego me preguntan, padre, es que mi hermana, mi hermano, mi tío, esta persona que va a ser padrino, pues no está casado por la iglesia, o ni siquiera es creyente, peor tantito. O sea, a veces vemos esto como un rito, como algo social, donde, pues para quedar bien, es que yo quiero que sea como una satisfacción personal, un gusto que me quiero dar, que sutano mengano sea padrino de mi hijo. No funciona así. Estamos diciendo que es para que tu hijo, tu hija, tus hijos empiecen a vivir y a recibir la fe. Vienen a recibir la fe de sus padrinos. Fíjense qué importante. No estoy diciendo que los padrinos sean un destello de virtudes, que tengan que ser inmaculados y santos, porque no los hay, ni monjitas, ni padrecitos, ni papás, ni esposos, pero que al menos intenten vivir su fe, que crean en Dios, que acepten a Dios, que acepten los mandamientos, los dogmas, todos los principios. Y si, bueno, pues por alguna causa no están santos, bueno, pues obviamente es entendible, pero que están luchando por esa santidad, porque esto es lo que van a transmitir a sus ahijados. Si ya los papás, porque están separados, divorciados, o viudos, o abandonados, bueno, pues también tienen esa responsabilidad de transmitir, dar la fe que él profesa. Por eso es necesario que mediten bien qué tipo de padrinos, porque ellos van a transmitir lo que creen, y si no creen en Dios, pues van a creer más, van a transmitir más lo que creen, y si creen más en el dinero, si creen más en el trabajo, si creen más en el amor libre, por ejemplo, aquellos que, pues yo no me quiero casar, yo así quiero ser, yo me siento libre, está juntada, tiene toda su familia y todo, o juntado, pero no quiere casarse, no tiene plan, pues esto es lo que va a enseñarle a sus hijos, esto es lo que va a enseñarle a esos ahijados. O una persona que pues le gusta la droga, el alcohol, y no piensa dejarlo. O sea, no es lo mismo decir quiero dejarlo y estoy luchando, bueno, ya está la actitud. A veces, no, yo no quiero, yo estoy así bien, así es. Y escogemos un padrino así, pues ¿qué le va a transmitir? El padrino tiene que transmitirle al ahijado su lucha, tiene que transmitirle sus caídas, tiene que transmitirle su deseo de alcanzar la meta de responder a Dios desde esta fe. No es que tenga que ser, repito, santo e inmaculado, sino un hombre, una mujer que está luchando para dar testimonio del amor de Dios. Eso es lo básico. Y se pide, pues, que pueda transmitir la gracia, porque esto es lo que vamos a darle a los ahijados. O sea, que sean hombres y mujeres que no vivan en pecado. No quiere decir que no cometan pecado, pero que no vivan en pecado habitual, para que puedan transmitir en un momento dado la plenitud de la fe, la fuerza de la fe, porque ellos lo experimentan cuando se confiesan, cuando comulgan. Pero ¿cómo van a transmitir esta fe? ¿Cómo van a comunicarla
si no la viven. O sea, esa obediencia y esa confianza en la palabra de Dios. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. O sea, por amor a Dios, por amor a Jesucristo, por amor a todo lo que Él ha hecho por mí, y por amor a los hombres para que conozcan lo que es de Dios, pues nosotros tenemos que hablar de nuestra fe. O sea, ¿por qué hago las cosas? Da razón de nuestra esperanza, dice San Pedro. O sea, yo hago esto porque obedezco a Dios y porque espero la vida eterna. Yo hago esto porque obedezco a Dios, Dios me lo pide y espero la vida eterna. Da razón, ¿sí? Impulsa nuestro amor a Dios y nuestro amor a las almas nos impulsa. Si no tenemos este amor, es que nuestras prioridades están torcidas. No estamos teniendo el amor que Dios nos invita, que el amor que Dios quiere que tengamos nosotros como cristianos. Estamos teniendo amor a muchas cosas, pero no a Dios y no a las almas. Por eso el mandamiento se resume: amarás a Dios y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los dos mandamientos en que se resumen toda la ley y todos los profetas. Pero si no te amas a ti mismo, bueno, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Por eso la fuente de todo es el amor de Dios por nosotros, que me hace amar a mi prójimo. Y esto es lo que yo voy a hablar: la fe a los demás. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo ser una cadena solo. Un eslabón no es una cadena, es un pedazo, una parte de la cadena de todos los creyentes de la iglesia. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros. Y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de otros. Esto es hermoso. ¿Qué quiere decir? Que si yo no estoy rodeado, o sea, ¿cuántas veces no hemos caído? ¿Cuántas veces no hemos fallado? ¿Y qué es lo que te ha levantado? La fe de otros. Uno de los principales, pues, es el sacerdote cuando me confiesa o cuando me consuela, me da orientación, me da guía espiritual para yo sostenerme, pero también los demás católicos, los demás hombres y mujeres de fe que me sostienen. Cuando voy a caer o cuando me caigo, me sostienen para levantarme. Por eso es la caridad. Pero ¿qué hacemos cuando alguien cae? Nos volvemos jueces y verdugos de las personas y les ponemos el pie, los pisamos. Es que tú eres esto, pum, 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 pum. Hiciste esto. Sí, sí lo hice. Sí soy pecador. Pero necesito que me ayudes a levantarme. Necesito que ores por mí. Si al menos no me vas a ayudar a levantarme, pues al menos no me aplastes. No seas juez y verdugo. Tú no conoces el corazón de la persona, tú no conoces lo que ha vivido, tú no conoces lo que ha pasado. Solamente Dios y esta persona conocen, y a veces el hombre, la persona, ni eso conoce. A veces ni eso nosotros somos capaces de conocer. ¿Por qué? Porque te preguntan, me preguntan, oiga, ¿por qué haces esto? Pues no sé, y a veces los hijos, ¿cómo se llama? Los hijos son ese cuestionamiento que le hacemos, ¿no? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? Algunas veces por rebeldía, o por mulos, por lo que quieras. Pero a veces ni pueden darnos respuesta del por qué hacen las cosas, simplemente se dejaron llevar. Hay debilidad, hay carencias espirituales. Y nosotros podemos dar respuesta de por qué somos así. Tenemos una lógica, pues simplemente podemos concluir porque somos pecadores. Pero no es algo que yo quiera hacer, no es algo que me guste para poder hacer precisamente para poder vivir constantemente en esta experiencia de lo que es la vida de gracia, la vida de fe. Muy bien, seguimos. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros.
¿Cuántas veces te han sostenido? ¿Y a cuántos has sostenido tú? Ahí es donde podríamos darnos cuenta que a veces hemos sido peso muerto. No ayudamos y arrastramos a otros. Peso muerto que no lucha. A veces en este ámbito pues tú levantas y otros te levantan. Es una estira y afloja, es entre los dos o entre la comunidad. A unos los levantamos, otras veces nos levantan. Pero qué triste cuando nosotros no levantamos a nadie. Y sobre todo arrastramos a otros por nuestro peso muerto, nuestra vida continua de pecado. A veces lo que hay que hacer es soltar a la persona, que toque fondo. Esto es lo que no entienden los papás a veces con los hijos. Hay que dejar que los hijos toquen fondo. ¿Para qué? Para que busquen esa ¿cómo se llama? Esa unión que los saque, o sea, se vuelvan a enlazar a esos eslabones de la fe, de la iglesia, para que podamos levantarlos. Pero cuando los hijos son peso muerto y los papás los tienen así, terminan los papás siendo arrastrados por ese peso muerto y terminan pues a lo mejor condenados junto con sus hijos. Pero si los dejamos tocar fondo, bueno, ¿que eso quieres? Ándale, húndete. Y ya en eso pues ya no se vuelve peso muerto. ¿Cuál es el peso muerto? El que no quiere salir de ahí. El que por más que tú le tiras ayudas, tú le tiras eslabones, tú le tiras todo esto, pues obviamente pues termina pues ¿cómo se llama? Sin querer salir de ahí. Y por más que tú lo jalas, termina un momento en que te cansas o te caes. ¿Qué quiere decir? Se condena a esta persona porque no quiso, y tú en tu dolor, en tu desesperación, en tu miedo, quieres ayudarlo, pero terminas siendo arrastrado y pierdes también tú, pues todo esta vida de gracia, la vida eterna. Es necesario que veamos, hay que sostenerlos, pero a los pesos muertos, los que no quieren ser sostenidos, los que no quieren ser ayudados, déjalos que toquen fondo. No quiere decir que no vamos a pedir por ellos, no quiere decir que no vamos a ofrecer sacrificios, pero hay que dejarlos que toquen ese fondo para que ellos cambien de actitud, lo que llamamos conversión. Quiero salir de esto. El alcohólico que no reconoce que es alcohólico, o que no reconoce que tiene un problema, o que no reconoce que necesita ayuda, va a arrastrar a su familia al hoyo de los vicios y de la codependencia. Entonces, ¿qué hace la familia? Corta en el sentido de que, ok, te tiro el lazo, tú no quisiste, corto esto, yo sigo viviendo mi fe, pido por ti, pero no puedo quedarme atorado ahí. Y cuando el familiar, el alcohólico, el drogadicto o la persona en pecado grita por ayuda, porque quiere cambiar, entonces le ayudamos. Si vuelve, pues obviamente. Y hay veces que hay que reconocer que nosotros no tenemos esa capacidad para poderlos ayudar porque ya sobrepasa nuestra fuerza. Y bueno, bendito sea Dios, hay instancias que pueden ayudarnos, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, y aquí dentro de la Iglesia Católica tenemos al Padre Andrés, que está encargado de la pastoral de las adicciones y tiene su programa los sábados aquí con nosotros. Entonces es importante que nosotros podamos hacer conciencia. Tenemos que levantar a otros porque hemos sido levantados por otros. Por eso la fe no es algo individual, es algo comunitario. Se vive comunitariamente, creemos. Dice, creo, símbolo, el número 167. Creo, símbolo de los apóstoles, es la fe de la Iglesia profesada personalmente por cada creyente, principalmente en su bautismo. Creemos, símbolo de Nicea Constantinopla, en el original griego. Es la fe de la Iglesia confesada por los obispos reunidos en concilio, o más generalmente por la asamblea litúrgica de los creyentes. Creo es también la Iglesia, nuestra madre, que responde a Dios por su fe y que nos enseña a decir creo, creemos. Entonces, hay dos formas de rezar el credo de los apóstoles, que es
el mismo credo que rezamos al final de la homilía, pero con especificaciones, el que le llaman el credo largo. Cuando decimos el creo, está hablando en forma personal. Cuando se hace el credo niceno-constantinopolitano, que es el largo, también se dice creo, pero cuando los obispos estaban reunidos dicen, creemos en un solo Dios, ¿sí? Por eso es necesario que aprendamos a creer. Fíjense, en los diferentes credos, en los dos credos, perdón, el símbolo de los apóstoles empieza, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y en el otro, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Es lo mismo, nada más que desarrollado. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, en el credo de los apóstoles. Y en el credo niceno-constantinopolitano, que es el que decimos normalmente, creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Entonces, al final de cuentas es un creo en forma individual, en forma personal se profesa, pero cuando lo decimos todos juntos, aunque decimos creo, es un creemos todos. Eso es lo que nos une, es la común unión, creo en Dios, en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la iglesia, creo en la comunión de los santos, creo en el perdón de los pecados, creo en la vida eterna. Esas son las bases de nuestra fe. Son lo que nos hace ser católicos, lo que nos permite poder. Es la iglesia que confiesa, es la fe. Cuando vamos a hacer los bautizos, creen en Dios Padre, renuncian a Satanás, renuncian a todas sus obras, renuncian, sí, renuncios, creen en Dios Padre, creen en Jesucristo, sí creemos, y luego el sacerdote. Esta es la fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Esta es la fe que nos gloriamos de profesar, ¿sí? Es la fe de la iglesia confesada por los obispos, reunidos en concilio, o más generalmente por la asamblea litúrgica de los creyentes, cuando decimos creo en el credo. Es también la iglesia, nuestra madre, que responde a Dios por su fe. O sea, como comunidad, como asamblea, es como madre que le dice a Dios, creemos, o sea, obedecemos lo que tú nos mandes, ¿sí? Dice, responde a Dios por su fe, que nos enseña a decir creo, creemos. O sea, creo porque es una respuesta individual, personal, y creemos porque es unido a todos los que también en forma personal responden, pero todos unidos nos estamos ayudando para poder seguir adelante en esta obra maravillosa de la salvación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Con esto terminaríamos el número 167 y empezaríamos el 168 con el 1 romano, mira Señor la fe de tu iglesia, número 168. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación y recuerden, Dios es amor y te ama.